huella de la piel. Un podcast de Estetic.es con María Velasco. El 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia. Es una etapa natural en la vida de todas las mujeres, pero sigue siendo todavía un momento de tabú, un momento que se rodea de silencios y de muchísima desinformación. Hoy en La Huella de la Piel vamos a hablar con Concha Vivar, farmacéutica, experta en dermocosmética y bienestar femenino. Vamos a hablar sobre cómo la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia afectan no solo al cuerpo y a las emociones, sino también nos afecta a la piel, a nuestros cuidados. Cambios hormonales, sequedad, pérdida de elasticidad, sensibilidad, alteraciones en el sueño, en la autoestima, salud ósea, cambios en el peso y un largo etcétera, son algunos de los síntomas que forman parte de este proceso que merece la pena ser entendido, ser acompañado y ser tratado sobre todo sin ninguna vergüenza, que yo creo que todavía, Concha, nos queda mucho por hablar incluso entre las mujeres. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Pues la verdad es que sí, que aún queda, afortunadamente, cada vez menos, queda ese pudor a comentar sobre los síntomas que una mujer atraviesa, no solo en la menopausia, sino en cualquier otra etapa de la vida. Pero es verdad que también gracias a la difusión y a aquello que parece que está de moda, la menopausia, todo el mundo habla de menopausia, ellas han perdido el miedo, han visto que, bueno, que se puede consultar porque no les pasa solo a ellas y hemos avanzado mucho. También depende un poco de la edad, a las más mayores les cuesta más, las más jóvenes les cuesta menos, pero bueno, hay mucho por hacer aún, hay mucha desinformación. Claro, yo creo que sobre todo es cierto que gracias quizá a las redes sociales se habla más abiertamente de la menopausia, ¿no? Y sin ningún pudor, pero creo que también es cierto que cuando una mujer empieza a entrar en este periodo, aunque lo haya escuchado y aunque esté escuchando a otras mujeres hablar de menopausia sin ningún tipo de problema, es como ese momento, ese clic que te hace de, ostras, que yo voy a entrar ahí, ¿no? Que una cosa es que hablen otras y otra cosa es que me toque a mí, ¿no? Que ya me toca. Claro. Sí. Si pensamos en esa etapa, en esa transición, hablaríamos de esa perimenopausia, ¿no? Eso es. Por empezar un poquito el recorrido en un orden con sentido y cronológico. ¿Cuándo empezaría y en qué consistiría esta etapa de perimenopausia? Pues mira, la menopausia como tal es una fecha, es un día. Es el día de tu última regla, que no vas a saber cuál ha sido hasta que no hayan pasado 12 meses. Por eso yo siempre aconsejo a mis pacientes que apunten cada mes cuando tienen esa menstruación para poder analizar después. Pero esa perimenopausia empieza entre 5 y 8 años antes. Es decir, que si la edad media de la menopausia está en torno a los 50, pues una mujer de 40 y pocos ya puede empezar a tener ese descenso hormonal, que es lo que va a empezar a causar sintomatología. Y aquí sí que es verdad que están un poco perdidas, porque hay muchas mujeres de 40 y pocos que ni se les pasa por la cabeza que puedan estar entrando en esa nueva etapa de la mujer y tienen síntomas que asocian a otras cosas. Entonces, este tipo de información y cuando vienen a la farmacia y nos preguntan, oye, ¿es que me pasa esto? Le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo son tus reglas? ¿Qué te pasa? Entonces es cuando empezamos a darnos cuenta de que, pues es que estoy en ese camino, ¿no? Hay muchas que les da mucho miedo porque lo asocian a envejecimiento, voy a tener peor la piel, se me va a caer todo, voy a engordar, es decir, que les da mucho miedo y se sienten muy jóvenes como para que eso les suceda. Pero también es verdad que están en el momento perfecto. Yo siempre digo que la perimenopausia, esos años antes del final de la menstruación, es una ventana de oportunidad maravillosa para construir la vida que vas a tener después de la menopausia, ¿no? Claro, yo creo que es ese clic, ¿no? Yo el otro día hablaba con una amiga y me decía, es que ella empezaba a notar pues esas irregularidades, ¿no? Esas pequeñas faltas y me decía, es que de repente es como me hago mayor, ¿no? O sea, pero no me hago mayor de cuando eres adolescente, que qué bien me hago mayor. Y, no, es como de repente me hago mayor, pero me veo ya hacia la época de la madurez, ¿no? Sí. Y sin embargo,
por suerte, a lo largo de estos últimos años estamos envejeciendo cada vez mejor. Entonces tú dices, oye, que yo me siento súper joven, súper plena, pero de repente aquí hay un factor biológico que no puedo dominar que me dice, tú siéntete como quieras, pero tu cuerpo, es lo que hay. Efectivamente, tu cuerpo manda, ¿no? Sí, a ver, la biología es la que es. Llega un momento en la vida en que nuestra producción de hormonas sexuales empieza a bajar hasta que desaparece y es lo que hay, ¿no? Pero yo me resisto a pensar que la menopausia es el fin de algo. Hay mujeres que les afecta mucho porque ya no puedo ser madre. Bueno, si ya has sido madre, pues es una etapa es una etapa más, ¿no? Las mujeres, mira, decía Heráclito que no hay nada permanente excepto el cambio y esto donde más evidente podemos verlo es en las mujeres, estamos todo el tiempo cambiando. Entonces la menopausia es una etapa más y para mí, fíjate, es el principio de una etapa muy chula porque tenemos una experiencia y una maleta ya de cosas acumulada que hace que tengamos muy claro lo que queremos y sobre todo lo que no queremos, ¿no? Claro. Y que empecemos a vivir un poco para nosotras. Es decir, yo no voy a abandonar ninguna de mis responsabilidades. Las mujeres somos cuidadoras, cuidamos los hijos, cuidamos la familia, cuidamos... Pero está ahí ese punto de me toca a mí. Hay una película que me encanta, que supongo que la habrás visto, que es La boda de Rosa, de Candela Peña, que es esa mujer que dice, bueno, ahora yo, ¿no? Pues en ese punto creo que es donde nos tenemos que colocar las mujeres que llegamos a eso y perderle el miedo. Es una etapa fantástica. Nos quedan muchos años por delante. Fíjate que la esperanza de vida media en España en la mujer es de unos 86 y pico. Si la edad media de la menopausia está en torno a los 40 y muchos 50, nos quedan 30 años. Tú sabes la cantidad de cosas que pueden pasar en 30 años. Totalmente. Pues hay que estar bien, hay que estar con ánimo, con actitud y con salud. Y eso es lo que se prepara antes. Claro, eso te iba a decir. Justo la perimenopausia, por lo que decías, es una época en la que tenemos que decir, vale, si a partir de la menopausia hay un cambio, vamos a prepararnos, ¿no? Es decir, porque muchas veces yo he escuchado a las mujeres decir, bueno, una vez que ya entras, que ya pasas de la menopausia, ya los kilos con los que llegues solo pueden ir a más. Ya quitarte esos kilos cuesta, ¿no? Es más difícil. Cuidarte la piel, pues igual, tal y como cuanto mejor la lleves, mejor, porque luego todo pues va cayendo un poquito. Entonces, eso es. Esa perimenopausia sería un poco como para prepararnos, en plan de chicas, mujeres, preparaos para recibir esta época porque luego ya los cambios van a ser más costosos. Sí, no imposibles, pero más costosos. No, imposibles no, pero cuesta todo el doble. La mayoría que viene a la farmacia me dicen, Concha, yo es que tengo aquí esta tripa, este flotador que yo no tenía, o es que no duermo, o es que, muchas cosas que antes no las llevaba así y ahora sí, ¿no? Entonces, cuando vienen en ese punto en el que todavía tienen la regla, el primer síntoma de que la menopausia anda cerca es que los ciclos empiezan a volverse locos. Vale. De repente te baja la regla 2 veces en 28 días, en un mes, o de repente se alarga mucho, o te estás un mes sin ella y después... En fin, esas alteraciones es lo que suele haber también reglas muy abundantes al final de esta etapa fértil de la mujer. Entonces, cuando empiezan con eso, pero me están contando pues que les cuesta mantener la talla, que no duermen, que tal, es cuando me encanta recibirlas en la farmacia, porque es cuando hay mucho por hacer. Claro. Una vez que ya hemos pasado esa etapa, es todo más complicado. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues yo siempre recurro a, para mí, los cuidados y preparar ese bienestar del mañana, ¿no? Que depende de lo que haga hoy, de lo que haga cuando todavía tengo unos niveles de estrógenos aceptables, pasa por 3, es como una pirámide, ¿no? Abajo, el descanso, por supuesto, hay que dormir, hay que descansar, que cada vez se va a hacer más difícil, entonces hay que aprender a dormir. Claro. La alimentación, tenemos que alimentarnos bien, con comida real, fuera ultraprocesados, fuera el azúcar lo máximo posible, proteínas de calidad, grasas saludables, fibra y el ejercicio. Hay que acostumbrarse a hacer ejercicio para no dejarlo ya nunca, jamás en la vida. Y es verdad que vamos todas derrapando, es muy complicado, oye, no tengo tiempo, cuesta mucha pasta también ir al gimnasio, no todo el mundo se lo puede permitir. Pero si hay que hacerlo en casa, se hace en casa. Pero esas bases de ejercicio, buena alimentación y descanso son los que te van a llevar a que cojas como ese tren y llegues, transites hasta el final de la menopausia, esa posmenopausia de la mejor manera posible. Claro. ¿Que no hay bastante? Bueno, pues tenemos suplementación, también nos podemos ayudar, pero ojo,
que la suplementación no es... No hace magia. Claro, y no me tomo todo lo que he visto en Instagram porque esto es buenísimo para esto, cada una somos diferentes, no hay dos mujeres iguales, no hay dos menopausias iguales. Todas no necesitamos lo mismo y siempre hay que consultar con un profesional que te diga, pues mira, esto sí, esto no, y bueno, y llegar a donde no llegas a lo mejor con esos hábitos de vida saludables. Claro. En esa perimenopausia, todas, como tú bien has dicho, el primer síntoma y la primera señal, y además la más notoria, es que la regla de repente me viene cuando quiere y esto ya no lo controlo tanto. Pero ¿qué otros síntomas nos pueden hacer o debemos estar alerta para decir, vale, esto es perimenopausia? Pues mira, yo siempre hablo de dos tipos de síntomas, los síntomas visibles y los no visibles. Los no visibles son los más peligrosos, que si quieres luego entramos ahí. Pero los síntomas visibles son los que todas empezamos a darnos cuenta de cosas que nos pasan que antes no nos pasaban y son por las que consultan. Aparte del tema de lo que más de los la irregularidad de en que el periodo. Esto se ha vuelto loco, no sé qué pasa aquí. Están los sofocos. No todas las mujeres tienen sofocos, o no todas los tienen a un alto nivel que no te permite tener una buena calidad de vida, pero las que los padecen, la verdad es que sí que empiezan en ese momento bueno, pues tienes más calor, o de repente si te despiertas por la noche con ese sudor que luego te quedas fría. Entonces eso es lo que llamamos el síndrome vasomotor, que está relacionado pues, al perder estrógenos, se afecta el centro de regulación de la temperatura a nivel cerebral. Aparte también sintetizamos menos neurotransmisores, que también se ha visto que está relacionado con esto. Entonces el sofoco es otra de las cosas que dice, yo ya voy con el abanico a todas partes. La redistribución de la grasa. Es verdad lo que te decía hace un momento, ¿no? Concha, me ha salido aquí este Michelin que no tenía. Los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas, son las que definen nuestras características como mujeres, las responsables del deseo sexual, que por ahí también empiezan las manifestaciones, y también tienen que ver con esa redistribución de la grasa. Las mujeres somos peras y tenemos la grasa repartida pues, especialmente a nivel de la cadera. Sin embargo, cuando vamos perdiendo los estrógenos, nos volvemos manzanas y esa grasa se acumula alrededor de la cintura, ¿no? Lo que es el flotador, como has dicho tú hace un momento. Más como los hombres que no tienen estrógenos, los hombres siempre acumulan grasa ahí. Y esto es fisiológico, es una puesta de la grasa en un sitio donde antes no se ponía y tenemos que intentar luchar contra eso. No solamente por un tema estético, que también, sino por un tema de salud. Claro. Porque esa grasa abdominal es la grasa visceral, es la peligrosa, es la que aumenta el riesgo cardiovascular. Y las enfermedades cardiovasculares, los ictus en las mujeres especialmente, los hombres más los infartos, son la primera causa de muerte en España y en el mundo. Claro, de ahí esos síntomas silenciosos, ¿verdad? Exacto. Uno de ellos sería este aumento del perímetro de cintura por encima de 88. Vale. Ya estaríamos en un factor de riesgo que junto con otros, con el colesterol, la tensión, los niveles de azúcar, forman parte de eso que se llama el síndrome metabólico, que es lo que hace que si tienes muchos factores de esos, pues tengas más riesgo cardiovascular, que las mujeres no nos hacemos caso, no nos escuchamos, pero quizá para mí es eso junto con la osteoporosis, que es otro síntoma silencioso muy peligroso también, son los dos que no nos hacemos mucho caso y los que nos pueden traer consecuencias de salud más graves. Claro. Entre los visibles también el insomnio. No dormimos igual. En una mujer en perimenopausia y en menopausia se da la tormenta perfecta para no dormir. Porque mira, al bajar los estrógenos se acorta la fase REM del sueño, que es la fase de sueño reparador. Por lo tanto, ya nos vamos a levantar más cansadas y vamos a tener más despertares. Pero perdona, un inciso, más mala leche. Porque cuando todo eso se junta, claro. Es que esto viene después. Es que el insomnio hace que estemos todo el día de mal humor. También influye la bajada hormonal, porque no sintetizamos serotonina, que es la hormona de la felicidad, ni dopamina. Claro. Pero es que viene de no dormir. Entonces, a eso le sumas el sofoco, a eso le sumas que a lo mejor pues tienes un poco más de peso y tienes apneas.
va a hacer que tu sueño no sea reparador. Se junta con lo que me estás contando, irritabilidad, mal humor, Claro. a mi marido lo mato, no soporto a los niños, estoy todo el día fuera de control. Y por eso te decía antes que yo siempre digo que a dormir se empieza por la mañana. Tú no puedes ir derrapando todo el día y llegar a la cama y como el que aprieta el interruptor de la luz, Sí. ¡pum!, me duermo. Hay que ir bajando revoluciones durante el día, hay que controlar ese estrés, hay que recuperar la calma, que estaría también en esa base de la pirámide del bienestar que te digo. Y eso, pues yo siempre recomiendo, lo primero de todo, ocuparse de una misma. Dejarse un ratito, que solo puede ser, mira, los 15 minutos del desayuno, que me encanta descansar en paz oyendo la radio, puedo andar 20 minutos escuchando ópera que me chiple, lo que sea, pero un poquito para ti. Y si no, pues recurrir a un adaptógeno, por supuesto que hay muchos y muy buenos en el mercado. Claro, sí, porque justo yo te iba a decir, llegamos a ese momento en el de insomnio, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ahí la suplementación, como has dicho antes, es algo que es muy bueno. ¿Y eso es cierto que es algo que se puede ir como adaptando antes de llegar a ese momento? Claro, ¿No? claro. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal en cuanto... Es uno de los primeros síntomas, ¿eh? Cuando una empieza a dormir regular, yo siempre pregunto, ¿pero siempre has dormido mal? No, yo dormía como un tronco y ahora ya no. Digo, bueno, entonces empezamos a preguntar, ¿cómo son tus reglas? ¿Desde cuándo? Y ya vemos que puede ir por ahí. Es uno de los primeros síntomas. Entonces, sí, hay muchos tipos de insomnio. Hay mujeres que les cuesta muchísimo dormirse y luego ya enganchan y duermen más o menos toda la noche, aunque no tengan ese sueño reparador. Y ahí sí que podríamos, estaría indicado aconsejar una melatonina, que sabes que es esa hormona que nos dice al organismo, oye, que ya es de noche, que te apagues, que te duermas. También me gusta mucho el GABA, por ejemplo, el gamma-butírico, gamma-aminobutírico, porque es el freno, es como, nos imaginamos nuestra actividad diaria como un coche, ¿vale? El cortisol, que es esa hormona del estrés, pero que es necesaria en su justa medida para que nos levantemos de la cama y podamos enfrentarnos al día. Según va pasando el día, eso sería como la llave de arranque. Según va pasando el día, se van sintetizando otras hormonas y por la noche tendríamos el GABA, que es el freno, es lo que dice, bueno, ya, pon el freno de mano, apaga el coche y vete a dormir, ¿no? Entonces, podríamos utilizar tanto melatonina como pues extractos de plantas, valeriana, pasiflora, melisa, que van a incentivar la síntesis de GABA, entonces nos van a ayudar a dormir. Luego hay otras mujeres que es que se despiertan todo el rato por la noche. Bueno, pues tenemos melatoninas también de liberación sostenida para que puedan empezar a hacer efecto a esas 3-4 horas cuando empiezan los despertares. Es decir, podemos utilizar cosas, pero lo que yo siempre recomiendo, y me repito, pero es que me parece muy importante, es que hay que empezar a dormir desde la mañana y hay que pasar un día tranquilas. Entonces ahí sí que aconsejo pues que tomen eso, un adaptógeno, una ashwagandha, una rodiola, algo que permita bajar esos niveles de cortisol, que no nos vienen bien absolutamente para nada, y llegar a la noche en condiciones de descansar. Es que justo todo esto que has dicho de vamos derrapando, yo eso lo digo muchísimo, cuando a lo mejor llego a la puerta del cole, luego tengo que seguir en casa con el ordenador y demás, y me dicen, ¿qué tal? Digo, derrapando por la vida. Claro. Porque vas que no llegas. Es que nos han vendido una moto que nos la hemos comprado y la verdad Tal es que... Cual. Pero es que parece, o sea, yo creo que yo misma lo frivolizamos un poco como tal. ¿Te ríes? Sí, pero es mucho más serio de lo que parece, porque ese estrés sostenido en el tiempo, esos niveles de cortisol disparados, lo que hacen es producir inflamación, esa inflamación de bajo grado que tenemos todos y que es consecuencia de muchas enfermedades. Incluso ya se ha visto que tiene relación con las enfermedades degenerativas, a nivel de Alzheimer, demencias y demás. Entonces, bueno, deberíamos tomárnoslo más en serio. Hay que tomárselo en serio. Sí. Si pensamos en la piel, en esta época de la vida, yo he escuchado muchas veces a mi madre decir, es que mira, si es que se me está cayendo la cara, ¿no? Yo creo que es una de las expresiones más comunes de escuchar a las mujeres cuando están en esta época de menopausia. Sí. ¿Cómo podemos preparar a la piel o qué debemos hacer para que la piel llegue a un estado óptimo a ese día de menopausia y luego a esa posmenopausia? Bueno, la piel hay que cuidársela siempre, porque tú puedes llegar a los 50 años, nunca vas a, por muy bien que te cuides y muchos tratamientos que hagas, nunca vas a llegar a los 50 o a los 60
o a los 70 con la piel de 40. Obviamente. Esto ni aunque te pinches, que mejoras, pero al final la calidad de la piel es la que es. Pero sí puedes llegar a esa edad con la edad que tu piel necesitaría tener. Fíjate que también otra de las frases que más escucho es que se me está cayendo todo, se me cae no solo la cara, los brazos, los muslos, porque nos ponemos a perder colágeno desde los 25 años. El colágeno es la proteína estructural que son como los cimientos de la piel, ¿no? Lo que sostiene esa piel. Empezamos a perder como un 1% a partir de los 25 años, pero es que en los 5 primeros años de la menopausia podemos llegar a perder hasta el 30%. Qué barbaridad. Luego ya se estabiliza un poco. Gracias. Pero perdemos colágeno, por lo tanto, ¿quién es el que fabrica colágeno en nuestra piel? El fibroblasto. El fibroblasto es la célula que está en la dermis y que es pues la factoría de todo lo que compone la piel. El colágeno, el hialurónico, la elastina, los proteoglicanos, es decir, de ahí sale todo. Ese fibroblasto, según vamos cumpliendo años, va perdiendo eficiencia. Envejecer es disminuir el rendimiento biológico, todo se va agotando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle mucho mimito y mucha energía a ese fibroblasto para que siga trabajando lo mejor posible, adecuado a tu edad biológica. A nivel de epidermis, esa renovación celular, que es el trabajo que hace la epidermis, que las capas de células que están más abajo, que son más nuevas, más tiernitas, menos manchadas, con menos imperfecciones, van haciendo el camino, va renovándose hasta las capas de arriba, y las de arriba se van eliminando de una manera fisiológica. En esa renovación se producen pues, ceramidas, se producen sustancias que ayudan a la hidratación de la piel para hacer que esa piel esté en condiciones. ¿Qué pasa? Que si yo desde muy pronto, no con 15 y con 20 años, que no se nos ha ido... Un poco con 20 años hay que hidratar y ponerse un fotoprotector, ya está. Pero es verdad que a partir de los 25, 28, 30, yo sí que empiezo a incorporar renovadores de la piel que hagan que ese recambio siga funcionando lo mejor posible a pesar de la edad y sigamos teniendo ese nivel de hidratación y de grasas buenas que tenemos en esas capas de la piel y activos que le den caña al fibroblasto y que trabaje bien. Retinol, alfa-hidroxiácidos que también hacen que mejore ese recambio. Podemos aportar ácido hialurónico para mejorar también la piel, no solo a nivel de hidratación, sino también a nivel de relleno. Es decir, una rutina bien conformada desde esa edad va a hacer que lleguemos mucho mejor. Y algo que no podemos dejar nunca, que yo siempre incorporo en cualquier rutina de piel que hago, es un antioxidante. La vitamina C, un ferúlico, que nos va a hacer ese doble escudo junto con nuestro fotoprotector frente al sol. Porque piensa que el 80% de las arrugas y de las manchas las provoca el sol. Claro. Vamos a tapar y vamos a hacer que la piel sufra lo menos posible para que se mantenga bien hasta lo más tarde posible. Claro. Yo aquí te estaba escuchando y digo, ojo, qué importante es que dentro de todas estas necesidades la rutina te la cree un especialista, ¿no? Porque muchas veces lo que tú has dicho antes, has visto en Instagram, te ha dicho tu prima, has visto a tu vecina, te han contado en la tienda, pero necesitas que realmente alguien entienda cuál es tu situación, ¿no? Cuál es tu día a día. No es lo mismo si vas a estar todo el día trabajando expuesta en la calle o si vas a estar todo el día de pie o si vas a estar todo el día sentada metida en una oficina. Es decir, las variantes son muy distintas. Y claro, muchas veces yo también escucho a la gente, pero es que yo no puedo ir a un dermatólogo, no me puedo permitir ir al dermatólogo. Pero ahí me parece fundamental la figura del farmacéutico, que yo creo que también vosotros estáis totalmente capacitados para poder decir, hombre, obviamente, si hay una patología, si hay una indicación mucho más grave, tiene que ser el dermatólogo. Claro. Pero para esos cuidados básicos, por así decirlo, también animar a la gente a que no se centre solo en que la rutina se la haga un dermatólogo, sino que puede consultar en la farmacia, ¿no? Mira, me alegro que me cuentes esto, me quedo muy contenta porque es verdad que los farmacéuticos en general, hay de todo, somos muchos, pero en general estamos muy formados, nos pasamos el día estudiando a todos los niveles, no solamente a nivel de piel, sino a muchos otros. Pero en la piel somos ese primer eslabón, y en todo, pero ahora que estamos hablando de piel, somos ese primer eslabón. Tú ves, por supuesto, una piel sana, pero también una piel con una patología. Hasta donde llegamos
tratamos? Yo cuando veo que, mira, esto ya necesita un tratamiento pautado por el dermatólogo, pues porque necesita un antibiótico, un corticoide, lo que sea, siempre vamos a derivar. Pero hasta donde llegamos es muy fácil, solo tienen que cruzar la puerta, no tienen que pedir cita, y podemos ayudarle. Estoy hablando de una piel con patología. Pero si hablamos de una piel sana, por supuesto. ¿Tú sabes cómo están? ¿Tú has ido a los baños de tus amigas llenos de confianza y has abierto esos armarios? Claro. Y yo cuando voy a alguna digo, pero todo esto no te lo puedes poner, es imposible, primero porque no casan unas cosas con otras, y segundo porque no hay horas en el día para ponerse tanto. Claro. Entonces yo siempre soy partidaria de diseñar rutinas SMART, rutinas cortas y eficaces, y adaptadas a cada piel, pero no solamente a cada tipo de piel, sino a cada momento de la piel. Tú no tienes la piel igual antes del verano que después del verano. Claro. Y no tienes la piel igual con 40, que estás empezando, 42, a lo mejor a bajarte esos niveles de estrógenos, que puede durarte esa premenopausia entre 5 y 8 años, antes de esa fecha de la última regla. No tienes la piel lo mismo en esos 40 que cuando ya tienes 50. Claro. Y no la tienes igual en verano que en invierno. Entonces, es muy importante que se haga una rutina personalizada en cada caso y en cada momento. Y para eso, de verdad que hay una legión de farmacéuticos y farmacéuticas en este país que podemos y sabemos ayudar mucho a que la gente envejezca lo mejor posible. Claro, al final se habla mucho de esa nueva tendencia, que no es rejuvenecimiento, sino un buen envejecimiento. Eso es decir, tengo 50 y no quiero aparentar tener 20. Quiero aparentar 50, pero que digan, oye, qué bien los llevas, qué bien estás para tener 50, ¿no? Bueno, ya sabes que en el estado de la piel influye no solamente la edad del DNI, la que te pone en tu carnet que tienes, sino también todo lo que llamamos el exosoma, ¿no? Toda la parte externa, tus hábitos de vida, tu manera de alimentarte, cómo te cuidas, si vives en un sitio con mucha polución, con menos polución. Entonces, tu piel tiene la edad que tiene, pero sí puedes hacer, no vamos a conseguir que tu piel tenga 30 años menos de lo que tiene, pero sí que envejezca de una manera cronológica a la edad que vas cumpliendo, que aparece en tu DNI. Claro. Y eso se hace, tampoco hay que volverse loco, con pocos cuidados y constantes, una buena limpieza, una buena fotoprotección. A mí si me dices con qué te quedas, siempre hay que protegerse del sol, porque es el que causa el 80% de las arrugas y de las manchas y de todo el daño, manchas, de todo el daño. Y bueno, y una buena rutina, unos cuidados, y ir cumpliendo años con alegría y celebrando, que totalmente. Es maravilloso. Totalmente. Concha, si llegamos a ese día menopausia, obviamente, como has dicho antes, no vas a saber ese día hasta que no dices, anda, pues es que justo han pasado 12 meses, ¿no? Eso es. Es un día, entonces es un día que tampoco significa mucho, es decir, no notas ningún cambio de lo que venías notando de esa perimenopausia. Pero ojo, porque a partir de ahí esa posmenopausia también viene con ciertos cambios, ¿no? O cambios arraigados. Yo aquí sí que me gustaría que aclaráramos si todos estos síntomas que hemos venido viendo en la perimenopausia, pues de sofocos, de insomnio y demás, ¿dejan de estar en la posmenopausia o hay alguno que se queda o se van diluyendo o qué pasa con la posmenopausia? Pues mira, esto como todo, cada uno es un mundo. Ahí pues viene determinado un poco genéticamente, un poco también por tus hábitos de vida. Hay cosas que se pueden quedar. Esta es una cosa terrible que no me gusta decir, pero hay mujeres que llegan a los 80 con sofocos. Esto es horrible. Es horrible, pero hay que decirlo, ¿eh? Porque luego también a lo mejor está quien lo está sufriendo y dice, oye, que a mí nadie me contó esta posibilidad. Claro. ¿No? No son no es legión, pero las hay, ¿no? Que nunca desaparece ese síntoma. Pero los síntomas físicos es verdad que suelen durar unos años y luego, bueno, pues todo vuelve más o menos a su ser. Los que son peligrosos son los que no son tan visibles. Es decir, los sofocos son visibles, la sequedad, que es otro melón importante, también es visible, pero luego hay otros que no lo son, como hablábamos hace un momento. Todo lo que tiene que ver con el cardiovascular, todo lo que tiene que ver con los huesos. Tú puedes, son síntomas invisibles que tú no ves y que de repente tienes una fractura y dices, me he caído. Y no me he caído, es que tengo una osteoporosis de la pera.
Entonces, esos son los importantes y los que tenemos que vigilar mucho. Todos los que forman parte de ese síndrome metabólico. Sube la tensión, sube el colesterol, aumentan los niveles de azúcar y todo eso aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, esto hay que cuidarlo siempre, desde muy pronto, con alimentación, con suplementación si llegara al caso, hasta prácticamente hasta el final de tus días. Porque que tengas más arrugas o menos arrugas, bueno, pues es importante para tu ánimo y tu salud mental, pero a fin de cuentas no mata. Claro, pero un estético. Accidente cardiovascular sí que mata. Entonces esto hay que tenerlo muy bueno, una fractura y pasas por un quirófano y se tuerce. Las Exacto. fracturas de cadera son peligrosísimas en personas mayores cuando tienen que pasar por quirófano. Eso es. Además eso no avisa, ¿eh? De repente, pum, se va y te quedas. Entonces es muy importante estar pendiente de todos esos síntomas no visibles o si me apuras, no son tan molestos porque tú no notas que tus huesos están quedando como un colador hasta que un día tienes una caída y lo que ha sucedido es que se te ha fracturado un hueso. Si hablamos de otro de los síntomas que yo creo que es de los más tabú de todos y de los que más preocupan al final a las mujeres, sobre todo cuando están en relación de pareja, es esa disminución de la libido. Muchas veces preocupa, oye, ¿esto hasta cuándo me va a durar? ¿Yo voy a recuperar la libido en algún momento? ¿Qué puedo hacer? En estas situaciones, en la perimenopausia ya empieza y ¿esto se mantiene luego a lo largo del tiempo o es algo que va desapareciendo? Bueno, yo creo que es algo que dura bastante. Es uno de los síntomas que a muchas... Mira, el otro día tenía una consulta con una chica, una clienta de la farmacia, y me decía eso. Dice, es que me cuesta la vida. Claro, a estas mi marido me va a dejar. Digo, bueno, hay que tener paciencia. Es verdad que se recupera un poco cuando pasa esa etapa más de, bueno, pues antes de llegar a la posmenopausia, dijéramos, pero es cierto que eso pues lleva su tiempo y hay que, bueno, pues intentarlo. También hay suplementos que nos pueden ayudar y luego yo siempre digo, en el día a día, como vamos todas fuera de control, no cabe, es como es lo último de lo último. Entonces también yo siempre aconsejo tomarse, bueno, pues un respiro, 2 días libres, un tal, para que podamos ayudar a esas mujeres a mantener eso, que es muy importante. A mí me parece una de las facetas más importantes en una mujer y en una pareja, por supuesto. Es que yo me imagino que se junta baja la libido, estoy de mala leche, no duermo, estoy cansada, me veo más gorda, me veo más fea. Tengo sequedad. Y entonces se juntan todo para decir, es que si me apetecía poco, ahora me apetece menos todavía, ¿no? Esa sequedad que también hemos comentado también es un punto importante. Ya no solo es a nivel de la piel, de la cara, del cuerpo, ¿no? Sino es a nivel también interior. Sí, la sequedad es algo que se produce cuando empezamos a perder estrógenos y es algo que debemos tener siempre muy presente en intentar mantener esos niveles de hidratación porque impactan directamente en la vida sexual, porque es que si no tienes relaciones dolorosas entonces ya sí que no le apetece a nadie. Ya no es que tenga más ganas o menos ganas porque estoy más cansada o menos cansada. Es que encima cuando digo, venga, va, me pongo, aquello es un sufrimiento y no puede ser. Entonces, esa sequedad viene determinada por la bajada de estrógenos, pero sí que podemos hacer cosas. Podemos utilizar, obviamente, lubricantes, podemos utilizar incluso tratamiento oral. Hay un suplemento que es un omega, es un omega 7, el aceite de espino amarillo, que tiene muy buen resultado sobre la sequedad a nivel íntimo. Entonces, esto hay que tomárselo en serio y trabajar, no solamente por el tema de las relaciones, que también, sino porque es muy incómodo tener sequedad. Produce ahí mujeres que incluso tienen lesiones, porque llega a ser un
una situación, pues que, pues imagínate que no te pones nunca crema en la piel. Claro. Aquí es un punto muy importante porque sería parte de lo que se conoce como salud sexual. Sin embargo, mucha gente cuando escucha hablar de salud sexual se va plenamente a la función, ¿no? Al sexo. Y es como, no, es que todo lo que tiene que ver también pues con tus partes íntimas, con tu cuidado, con tu bienestar, forma también parte de esta salud sexual, ¿no? Y no hay que descuidarla. No hay que descuidarla, y sobre todo por bienestar, porque es muy incómodo tener esos síntomas de sequedad que pueden, pues eso, causar. Hay mujeres que se han sentado conmigo y me han dicho, es que tengo pupas, es que me salen heridas. Entonces, ¿cómo van a pensar en una relación? Es impensable, y eso impacta en tu ánimo, porque puedes tener fricción con la persona que quieres. Entonces, bueno, al final hay que cuidar todos los ámbitos. Sí. ¿Hay algún momento, Concha, en el que digas, ya he dejado esto? ¿He pasado ya de menopausia, de posmenopausia, o siempre ya se nos queda algún hilillo? Bueno, esto es evolución y es madurez. Es verdad que los síntomas ahí potentes, pues como pueden ser los sofocos, en la mayoría de las mujeres duran unos años, pero luego desaparecen. Algunas mantienen, pero otras no. Siempre vas a tener las mucosas más secas si no utilizas algo para que eso no suceda. Pero en general, la piel, bueno, si tú te cuidas la piel y le das aquello que necesita adaptado a cada edad, no vas a tener la piel de una niña de 25 años, pues que eso hay que quitárselo de la cabeza. Claro. Hay que envejecer yo siempre digo, con armonía, un poco. Y con orgullo. Exacto, y decir, vale, no tengo los brazos como los tenía hace 30 años, que eso con el ejercicio también ayuda mucho y mejora mucho. No los tengo, pero tengo otras cosas, entonces hay que saber compensar. Y bueno, llega un punto, la mayoría de las mujeres que pasan como esa, ¿cómo decirte? Si lo comparamos con un río, con ese punto del río en que hay como mucha revuelta, hay mucho tal, y que estás un poco entre los síntomas físicos y psíquicos, que no aguantas a nadie, que estás en un punto. De hecho, creo que hay por ahí algún estudio que dice que hay muchas mujeres que se divorcian durante esa edad, porque es que es todo tan horrible que dicen, no puedo más y algo tengo que algo tengo que hacer, ¿no? Pero luego pasa eso y en general, bueno, pues nunca vas a recuperar la hidratación a nivel de mucosa vaginal que tenías, ni la piel, las arrugas pues son las que son, pero bueno, se puede tener después una posmenopausia bastante llevadera. Si luego todo el río vuelve luego a su cauce. Claro, ¿no? sobre todo la calma. Claro. Esa etapa de picos de que no te aguantas ni tú, eso vuelve. Va compasado. Sí. ¿Qué consejo, Concha, te hubiera gustado que te dieran a ti antes de saber qué es esto de la perimenopausia, de la menopausia? Algo que hayas echado en falta que dices, oye, mira, por suerte a día de hoy hay mucha más información y sí que se cuenta o sí que se sabe. Pues yo tengo, no me importa decir la edad, yo tengo 55 años. Y la verdad es que nadie nunca me dijo lo que iba a pasar. Y además yo soy científica, es decir, yo sé, soy farmacéutica, que estudia biología, que sé lo que pasa. Pero a nivel anímico y a nivel físico nunca nos habían contado lo que sabemos ahora. Ahora ya nos lo cuentan. Entonces, lo que me hubiera encantado es que me dijeran lo que yo intento transmitir ahora a las mujeres que se acercan a la farmacia o amigas o a ti ahora que me estás preguntando, que esto empieza muy pronto. Aunque no te lo quieras creer, empieza muy pronto y que hay que empezar a cuidarse desde muy pronto. Lo que hemos dicho antes te decía la pirámide esta del sueño, la alimentación. Si tengo que recurrir a suplementación porque toda esta base de la pirámide la tengo cubierta, recurro a suplementación, no a lo loco, no me tomo todo lo que veo en redes, sino que consulto con un profesional. Esto hay que empezar muy pronto porque hace que vayas transitando todos estos años de cambios, no solamente con menos síntomas, porque te ayuda toda esta suplementación y todos estos estilos de vida te ayudan a transitarlo mejor, sino también a ser consciente de lo que te está pasando y a encajarlo como, bueno, pues es lo que hay. O sea, llegará un punto en que esto terminará. El otro día me decía también una clienta, yo ya he hablado con mi marido y le he dicho, mira,
esto es así, tenemos que llevarlo lo mejor posible. Me decía, ¿por qué no haces un taller? Porque yo hago talleres con mujeres, digo, ¿por qué no haces un taller con los maridos? Y se lo cuentas para a que ellos, lo entiendan, ¿no? Para que se pongan un poco también en nuestros zapatos. Entonces, bueno, pues la información, el saber un poco lo que te va a pasar y lo que puedes hacer para mejorar eso que te pasa, me parece esencial para transitar todos esos años de la mejor manera posible. Claro, yo creo que sobre todo también es el saber, como decíamos antes, son muy pocos casos, pero puede ocurrir esto, es decir, que sepas todo lo que te puede pasar para que si te pasa, tampoco te alarmes, porque Eso luego es. muchas veces la desinformación lo único que hace es que te alarmes porque dices, ostras, yo a nadie le he escuchado hablar de esto, a ver si es que esto no es normal, a ver si es que encima me pasa algo peor, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que también nos ayuda un poco a entender qué nos está pasando y a normalizar lo que nos está pasando, ¿no? Afortunadamente, tanto en el sector farmacéutico como en el sector médico, que hay muchos médicos ginecólogos que ya están como muy enfocados en esta etapa de la mujer y que hacen mucha divulgación y que están muy bien, y los periodistas y los medios que están también pendientes de está un poco como de moda, ¿no? Sí. El tema de la menopausia. Pero gracias a todo eso hay muchas mujeres que no sabían nada, que saben, por lo menos saben lo que puede pasar, entonces están como preparadas. Entonces cuando vienen te dicen, oye, mira, es que he oído y creo que tal, y es que a mí me está pasando esto, pues lo encajan con mucha más naturalidad y buscan ayuda, que antes no quiero pensar lo que eran nuestras abuelas, imagínate, con esa sequedad vaginal que produce relaciones dolorosas, esos sofocos por la noche que no te dejan dormir, todo eso que lo llevaban las pobres pues en silencio, claro, como las hemorroides, ¿no? Que dice el anuncio. Claro. Entonces yo creo que hemos avanzado mucho y nos queda mucho por hacer. Pero bueno, gracias a vosotros y a nosotros, que estamos todos para contar aquí al personal, hemos avanzado y vamos a mejorar mucho la calidad de vida de las mujeres a partir de los 40 y pocos, que es cuando empieza la fiesta. Te quería preguntar, Concha, como última pregunta para cerrar este episodio sobre menopausia, ¿cuál sería el mayor consejo que tú le podrías dar a una mujer? Que, pues mira, yo tengo 38, yo sé que dentro de unos años ya me tendré que poner a estar alerta con esos síntomas. ¿Qué mensaje le darías a todas esas mujeres para que estén preparadas al llegar? A ver, te puedo dar 1000 consejos, pero mira, hay una frase que me gusta mucho que es ahora yo. Entonces, las mujeres somos cuidadoras en general, sí, ¿vale? Cuidamos a los hijos, cuidamos a los maridos, a las parejas, cuidamos a los padres, somos cuidadoras y nos olvidamos mucho de nosotras. Entonces, lo primero que le diría es ahora yo, y me voy a poner en el centro. Y entonces voy a ver qué necesito, qué me pasa a nivel físico y a nivel anímico, y voy a estar pendiente de mí. Ese sería el consejo como global, ¿vale? Luego, si lo aterrizamos un poco y lo bajamos a parámetros de salud, pues hay que alimentarse bien, hay que desterrar los ultraprocesados, tomar la mínima cantidad de azúcar posible, si puede ser, desde luego, azúcar refinada, nada. Tenemos azúcares en las frutas que son maravillosas. Alimentarnos bien con proteína de calidad, con grasas saludables, con aceite de oliva virgen, con todo lo que sabemos que es alimentarse bien. Dormir, hacer lo posible por dormir, por descansar, gestionar el estrés. Que tú para gestionar el estrés necesitas irte a correr 40 minutos, bueno, pues sácalos de donde sea. ¿Que es que tengo los niños? Bueno, sí, pero que ahora que ahora ya te toca a ti un poco, porque estás entrando en una etapa que si no te cuidas tú, vas a llegar a los 80. Mira, la edad media de una mujer ahora mismo está en los 86 y pico. Si empezamos con estos trastornos y este cambio hormonal que nos produce todos estos cambios a los 40 y muchos, de media vamos a tener unos 30 años. O sea, esos 30 años que yo creo que debemos vivirlos en plenitud, ya pensando en nosotras, ahora yo, hay que empezar a prepararlos desde ya, ¿no? Entonces, descanso, vida saludable, alimentación, calma, aquello que te dé calma, saca 10 minutos, como decíamos al principio, y si necesitas suplementar, consulta siempre con un profesional, porque ya, oye, mira, yo como bien, pero pues no me gusta tal o me cuesta más.
introducir, por ejemplo, el magnesio es el oro de la suplementación. Pues a lo mejor necesitas un suplemento de magnesio, pero tienes que ir a que un profesional te diga cuál, cómo, cuándo. Entonces, para mí esos serían los pilares: comer, dormir bien, tener vida social, sí, cuidar los amigos, cuidar la familia, todo eso enriquece mucho. Olvidarse de la gente que no te trata bien o que no te ha tratado bien, desearles que les vaya bonito y tú vivir en tu mundo con la gente que quieres y que te quiere. Y luego, si hace falta un suplemento, pues se toma un suplemento, que está muy bien y que los farmacéuticos estamos ahí para aconsejarlos. Claro. Concha, me han encantado tus mensajes. Yo creo que me quedo también, has dicho al principio, ¿no? Lo que te da también esta etapa de la vida, a las mujeres y a los hombres con la madurez, pero bueno, en este caso a las mujeres, es que no solo sabemos lo que queremos, sino lo que no queremos. Exacto. Y entonces, a partir de ahí, que todo fluya, ¿no? Y a cuidarnos en todos los ámbitos y a no tener miedo, ¿no? Tampoco a hablar del tema, Eso que no haya tabús y a normalizar, pues oye, tengo un sofoco o no duermo o hoy estoy de mala leche, ¿no? Estoy de mal humor, perdonadme, esto es así, claro. Ya pasará y no pasa nada. Y como afortunadamente tanto vosotros, los medios, los divulgadores, como nosotros, como los médicos, todos estamos haciendo mucha divulgación de todo esto que nos pasa a las mujeres llegada a determinada edad. Yo creo que ya se ha convertido casi, si no le queda poco, en un tema nada tabú y que se puede comentar con toda tranquilidad, y eso ayuda mucho a todas a envejecer contentas, felices y yo qué sé. Y orgullosas de llegar, ¿no? Orgullosas, exacto, orgullosas de nosotras y disfrutonas, y es que nos queda mucho todavía a las que estamos ahí en los 50. Muchísimas gracias, Concha, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Un placer, gracias a ti. Un placer.